Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Eh, Estamos dando inicio entonces a lo que es la última actividad de este encuentro docente 2020. Nos ha unido con docentes y exalumnos incluso a las tres sedes o a las tres regiones en realidad que dan sentido a nuestra Escuela de Diseño y Comunicación. Así que un saludo muy grande a todos los profesores y exalumnos y administrativos también que son parte de esta gran escuela. Un saludo especial a Concepción, a Santiago como región metropolitana y por supuesto también a Viña del Mar. Esta es nuestra última charla, es tiempo de crear, va a ser una actividad que va a liderar Ángela Poblete, y voy a leer brevemente su currículum para conocerla más en profundidad. Ángela Poblete es directora del área de televisión de la productora Fábula, es periodista y licenciada en comunicación social de la Universidad Diego Portales, con más de 20 años de experiencia en televisión. Comenzó su carrera como periodista en diversos programas de las áreas de producción de TVN y Chilevisión. En Chilevisión fue productora ejecutiva de las áreas de telerrealidad y cultura. Además se desempeñó como coordinadora de la parrilla programática y responsable del área de desarrollo de proyectos. Posteriormente fue jefa de desarrollo de contenidos de TVN, donde trabajó en desarrollo de nuevos proyectos y coordinación de la producción externa. Desde el año 2015 es directora del área de televisión de la productora Fábula, donde ha liderado proyectos para televisión abierta y plataformas internacionales, tales como las recientemente estrenadas La Jauría y El Presidente. Además, ha sido docente en diversas escuelas en temas como dirección ejecutiva y gestión cultural. Así que recibamos con un gran afecto a Ángela Poblete y su charla Es tiempo de crear. Ahí voy a activar mi micrófono. Gracias, Roberto. Encuentro que presentas mejor que los animadores de la televisión. Me encantó. Yo, nada, quiero partir por dar las gracias por esta invitación. Siempre es lindo cuando recibimos invitaciones a reflexionar. Yo, la verdad, lo que preparé en estos días fue más una reflexión que quisiera compartir con ustedes a partir de la experiencia de producir, pero también a partir de la experiencia de estar en este universo de la pandemia tan extraño y que nos tiene a todos tan afectados. Me parece un privilegio poder estar aquí, especialmente con personas que están en regiones. Normalmente no tenemos la posibilidad nosotros de interactuar tanto como quisiéramos con personas que no están en Santiago, y me parece una maravilla también poder escucharlos, de manera que recibo muy afectuosamente todas las preguntas que me quieran hacer al finalizar estas reflexiones que voy a cumplir, que voy a hacer ahora. Lo primero que quiero decir es que los voy a decepcionar tremendamente al decir que en el transcurso de esta semana, cuando estuve pensando en las reflexiones y las ideas que quería compartir con ustedes, esta charla, entre comillas, que se llama Es tiempo de crear, con un afán como motivacional tremendo, se transformó en una pregunta. ¿Es realmente el tiempo de crear? Y esa pregunta es la que voy a intentar de contestar o de poner ciertos dispositivos para que podamos conversar después a partir de eso. Entonces, voy a compartir mi pantalla en este minuto y ustedes me van a decir si funcionó o no funcionó. Roberto, ayúdame. Por el Ahí momento no. Ahí está, ahí está. empezando a aparecer, ¿cierto? Y la voy a poner ahí a pantalla completa. Perfecto. Bueno, y entonces tampoco es que sufrió una gran modificación, pero sí le instalé unos grandes signos de interrogación al lado a este asunto de si es tiempo o no de crear, y tiene que ver porque la sensación que tengo yo más de estómago es que o es por lo menos que no estoy tan convencida de que hoy día podamos hacer una apología de la creatividad, y ya les voy a explicar el porqué. Lo primero entonces es pasar brevemente, yo sé que todos ustedes lo saben porque pertenecen a una industria creativa, pero creo que nunca es malo recordar qué es la creatividad y verla también como un proceso mental que surge desde la imaginación, que es una palabra que es fascinante.
Hay muchas personas, hay muchos teóricos que dicen que la creatividad está sobrevalorada y que la creatividad en definitiva no es más que el estudio con perseverancia y en fin, y que no es una chispa creativa o una chispa de genialidad. Pero a mí me parece que la creatividad es uno de los rasgos más fascinantes que existen, uno de los rasgos humanos más fascinantes que existen, pero sobre todas las cosas creo que no es exclusivo de los artistas o del mundo audiovisual. De hecho, mi sensación es que hoy día todas las personas que estamos en la pandemia estamos ocupando, por ejemplo, la creatividad de manera extrema para la economía doméstica, ¿o no? Y por lo tanto la creatividad es algo que efectivamente está en el aire, pero lo que sí es cierto es que por sí misma o por sí sola la creatividad no sirve de mucho y es más bien como un entretenimiento o un esparcimiento. La creatividad forma parte de un proceso creativo, y es la confluencia entre la imaginación y el conocimiento, o a mí me gusta al menos verlo como la confluencia entre la imaginación y el conocimiento, y lo voy a explicar de la siguiente manera. A mí me parece que lo más fascinante del proceso creativo es que parte en una idea y termina en un proyecto, que no son lo mismo, ¿verdad? La idea determina de alguna manera el proceso de desarrollo, porque mi sensación es que el sustrato desde el que están hechas las ideas va a determinar la forma en que las desarrollemos, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, un proyecto que esté inspirado en hechos reales que un proyecto de ciencia ficción. Deben de distintas fuentes, tienen insumos creativos que son distintos. Y me gusta pensar también que las ideas son un constructo colectivo que parten, por ejemplo, desde un guión y terminan en una obra, ¿verdad? Y desde ese punto de vista siempre me gusta dar el ejemplo que el guión es una cosa que al final del proceso se termina por ir a la basura directamente, o en el mejor de los casos se convierte en una cosa a reciclar, como en un papel de reciclaje, pero no es la obra final, es parte de una obra. Y entonces, lo que me gustaría en esta instancia de reflexión, y también un poco a modo de desahogo, es mostrarles esta foto, solamente para decirles que yo creo que estamos en un momento en que ya podemos desromantizar el trabajo creativo en la pandemia y todos los clichés que el trabajo en la casa y el mundo al interior del hogar, todos los clichés que han ido surgiendo a lo largo de estos meses, ¿verdad? Porque finalmente si uno pudiera dar vuelta la cámara hacia el otro lado y salirse un poco del set que todos construimos para mostrar lo mejor de nosotros mismos en la medida de lo posible, en esta pandemia, cuando damos vuelta a esa cámara, lo que vemos detrás es muchas veces una cama sin hacer, es una mamá que está desesperada tratando de que sus hijos trabajen, lo tengo acá en una foto, ¿verdad? De que sus hijos trabajen en las clases al mismo tiempo que nosotros estamos tratando de crear. Este es un concepto que se lo escuché hace algunos días a un ejecutivo de Turner que se llama Marcelo Tamburri, y decía, ya está bueno, estamos cansados de que le pongan como un dejo romántico al trabajo de los guionistas que estamos creando encerrados en nuestros hogares, porque directamente la creatividad también se trata de lo que vemos en el mundo exterior. Es decir, parte importante del proceso creativo es salir a la calle, es ir a comprar a la feria, es escuchar los pajaritos también, es interactuar con los otros. La creatividad también se nutre del bar, del alcohol y de la conversación de un café con un amigo. Y eso por un lado, y por otro lado, que yo estimo también, y es un aprendizaje que he tenido a lo largo de mi carrera, que la creatividad también, o la esencia de nuestro trabajo también, es ser compartido. Nosotros no trabajamos para nosotros mismos, trabajamos para los demás, y probablemente eso es lo más lindo que tiene nuestra vocación, ¿no? Que trabajamos en equipo para construir una obra posible de ver por otros, posible de disfrutar por otros, y por lo tanto cuando esa obra no puede ser vista por otros, disfrutada por otros, nos provoca una tremenda frustración, que es la frustración que sentimos hoy día de no poder producir, de estar encerrados en nuestras casas y no poder grabar y no poder materializar aquello que estamos creando. Y por lo tanto quizás lo primero que me gustaría establecer en esta conversación es que hoy día no estamos en el paraíso de los creativos, como nos han hecho creer, sino estamos todos en una situación difícil, en una situación compleja, donde crear no es fácil, donde estar sentado frente al computador más de 12 horas o 14 horas en reuniones que ni siquiera a veces sabemos para qué, o en cosas que antes era como llegar y meterse a la oficina del amigo al lado para pensar algo. Y hoy día nos vemos la obligación de estar aquí sentados todos, es un atentado contra la creatividad.
Sin embargo, yo creo que esta pandemia nos va a dejar igual cosas buenas, es decir, hay esperanza. Nosotros llevamos ya 5 meses en Fábula trabajando desde nuestras casas. En estos 5 meses nos han pasado cosas lindas, hemos estrenado 3 series. La primera se llama El Presidente, una serie inspirada en la mafia de la FIFA. La segunda es La Jauría, que es una serie acerca de la cultura de la violación en Amazon. Y la tercera es una serie que hicimos para Netflix durante la pandemia, donde contrariamente a lo que estoy diciendo, sí hubo un proceso de inspiración en los primeros días y en las primeras semanas de la pandemia, y un impulso de sobrevivencia que nos hizo crear una serie que se llama Homemade, que convocó a directores y directoras de distintos países del mundo a crear cortometrajes con los recursos que la pandemia ofrece. Y eso también se estrenó en estos días. Pero a lo largo de estos meses efectivamente hemos estado haciendo un tremendo esfuerzo por crear y desarrollar proyectos, y quería transmitirles, en base a mi experiencia, que hay 2 cosas que yo quisiera rescatar de esta experiencia pandémica, que creo que son 2 claves relevantes de un proceso de transformación que estamos viviendo, de un proceso de transformación que ha vivido el mundo, pero también nuestra industria, y que son cosas que ojalá pudieran quedarse con nosotros, ¿ok? La primera tiene que ver con la relevancia de encontrarse con el otro. Sucede que, a partir de lo que estaba comentando yo, que es que estamos mucho o pasamos mucho más tiempo juntos, a propósito de la facilidad del eliminar los tiempos de traslado y de la facilidad también con que nos comunicamos, lo que estamos viendo del otro hoy día es su zona más íntima, es su hogar, es su casa. Y por lo tanto, lo que estamos observando tiene mucho más que ver con la esencia de la persona que está al otro lado. Y eso es muy bonito, porque lo que nos hace, o lo que provoca, es que finalmente bajamos las barreras, ¿cierto? Y mostramos realmente quiénes somos. Y el quiénes somos es un insumo creativo muy fuerte. La mayoría de las historias, o las historias que son más bonitas y más interesantes, son profundas y complejas, porque detrás de esa historia hubo alguien que se atrevió a entregarle a esa historia un dolor, a entregarle a esa historia un amor, a entregarle a esa historia un humor también, ¿no? Pero algo que radica en el corazón de las personas, y que muchas veces en el mundo impersonal que veníamos viviendo, en este universo también, donde las apariencias terminaron siendo mucho más relevantes que lo que realmente somos nosotros, incluso el trabajo creativo, el trabajo de guión y el trabajo de la ficción estaba supeditado también por la forma en que nosotros queremos que nos vemos, o por la forma en que queremos que nos vean, y no por quién realmente somos. Y entonces, cuando eliminamos esas barreras, se produce un milagro comunicacional que tiene mucha verdad. Y esa verdad es un insumo creativo muy poderoso, porque finalmente nos hace no solamente construir personajes más complejos, que es lo más bonito que tiene la ficción, sino que también ser capaces de crear historias profundas, ¿no? Historias que en lo profundo también logren identificar a los demás. Eso es como primera cosa relevante, y va, bueno, linkeada profundamente con poner las experiencias de las personas al servicio de la historia. Yo siempre doy como ejemplo, hoy día en el universo, y a partir de los streamings y de trabajar todo el tiempo con personas de distintas nacionalidades, hemos aprendido en el mundo de la televisión a trabajar en lo que los americanos llaman el writer's room, que no es más ni menos que la sala de escritores, que es un lugar donde se reúnen todos los creativos a inventar las historias. Y normalmente tiende a ocurrir que es un proceso que es bastante mecánico, hasta que de repente alguien rompe el hielo con una historia personal. Alguien dice: yo soy ese personaje del que estamos hablando, y yo sé realmente cómo sucede eso de lo que estamos hablando. Y en ese minuto el proyecto se transforma en algo completamente distinto a lo que era, porque hay alguien que fue capaz de imprimirle corazón a ese proyecto, y eso es muy bonito. Entonces, creo que una vez que estamos todos despojados de los escudos que teníamos antes, somos capaces de que aflore la verdad, pero también darnos cuenta de que tenemos más experiencias comunes de lo que parece, ¿no? Y eso es muy bonito. Entonces, creo que ahí hay algo emocionante que no hay que dejar pasar, y que creo que podría ser algo que podríamos aprovechar en el futuro, porque no es ni más ni menos también
que la verdad, ¿no? Y la verdad finalmente es el componente más relevante de la historia y es también el sustrato de lo humano. Y todo esto nos lleva a una revalorización, a mi parecer, de lo colectivo. Y lo colectivo es muy lindo, y especialmente en nuestra industria, porque nuestra industria ha sido llamada eternamente la hoguera de las vanidades, ¿no? Esta industria de la televisión, esta industria del cine, donde están los actores, ¿verdad? Que son personajes como un poco lejanos, aparentemente excéntricos, los directores, que son unos tremendos sujetos, a los que todo el mundo les teme y los respetan, y hoy día cuando nos encontramos todos despojados de toda clase de artilugio y nos encontramos con el que está al otro lado de verdad, hay una revalorización de lo que el otro también puede aportar a mi contenido, puede aportar a mi proyecto, puede aportar a mi idea. Es súper importante también decir que una idea no tiene mucho valor si no es compartida con los demás. Las ideas crecen en la medida que se ponen a prueba, en la medida que hay otro que puede cuestionarlas, en la medida que hay otro que puede aportarle un nuevo brote que hace que esa idea se transforme en un árbol y finalmente pueda florecer, ¿no? Y entonces esa revalorización de lo colectivo que permite generar relaciones más horizontales es muy valiosa y es muy bonita a mi juicio, y es algo que también deberíamos intentar conservar. Justo antes de la pandemia me tocó vivir, y me tocó vivir varias veces la experiencia, por ejemplo, de directores y guionistas peleándose los créditos de la serie. Hoy día no estoy tan segura que en esta creación más colectiva y más horizontal, alguien se atreviera en la próxima serie a no otorgarle al otro el crédito que se merece, porque finalmente lo que estamos viendo es un tremendo sacrificio por parte de todos a la hora de poder trabajar. Un compromiso y una entrega que probablemente no se había visto antes, y por lo tanto creo yo que se va a repartir de manera más equitativa probablemente todo lo que tiene que ver con los créditos de lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, en lo que tiene que ver con la revalorización de lo colectivo, quería hacer como un pequeño paréntesis y detenerme también a reflexionar sobre lo que tiene que ver con la formación valórica de los alumnos en una industria altamente competitiva como la nuestra. En nuestro país la industria audiovisual es una industria pequeña, donde no hay grandes puestos de trabajo, una industria que todavía es más bien precaria. Todos sabemos que no contamos con grandes ayudas del gobierno, las industrias creativas en este país no son tan valoradas. Hay otros países donde hay estímulos de diversa naturaleza y fondos relevantes para el desarrollo y crecimiento de su industria audiovisual. En Chile lamentablemente no los hay, lamentablemente son pocos y son escasos, y por lo tanto cobra un tremendo valor formar éticamente y valóricamente a los alumnos, ¿no? Permiso, estoy recibiendo a mi hijo. Gracias, mi amor. Y para mí, o de acuerdo a mi experiencia, algunos de los valores más relevantes que yo creo que hay que formar en un profesional tienen que ver precisamente con el trabajo en equipo, con el respeto por las ideas ajenas, por la tolerancia, la generación de confianza, la entrega de los créditos adecuados, y también con microactitudes que pueden contribuir a que el trabajo audiovisual sea saludable. Por ejemplo, reconocer cuando las ideas no son propias y son ajenas. No solamente las ideas de las personas o la contribución de las personas a los proyectos están puestas en los créditos. Muchas veces basta con que en una reunión uno señale a quién se le ocurrió la idea. Esta es una idea de mi compañera Andrea. Es tan importante eso para esa persona y es tan importante instalar esa cultura más cooperativa y más colaborativa que también le permite como abrir oportunidades a otras personas, y que yo creo que sobre todo los que en algún lugar estamos como en puestos entre comillas de poder o en puestos de toma de decisiones, creo que también es un trabajo incorporar a los otros y abrirle a los otros también oportunidades, y eso se va creando a partir de un colectivo que tiene la conciencia de que en la industria audiovisual no hay trabajos que sean posibles de realizar en solitario.
ni siquiera el del guión. Y en la televisión, ni siquiera el de la dirección, diría yo. Bueno, eso es por un lado todo lo que tiene que ver con el, voy a retroceder acá para hacer como un resumen, con el encuentro con el otro, pero me quería detener también en la idea de perder el miedo al riesgo. Y la idea de perder el miedo al riesgo es muy bonita, y creo que también es algo que está sucediendo hoy a partir de todo lo que tiene que ver con la pregunta por el verosímil. Nosotros que trabajamos con la materia de la ficción también, en la industria audiovisual, y no solamente en la televisión, también en la fotografía, en fin, en todas las disciplinas creativas. Yo me gustaría partir por poner una anécdota muy contingente, que es la siguiente. Cuando nosotros estábamos en la sala de escritores creando La Jauría, en algún punto a un guionista se le ocurrió que La Jauría se trata de un grupo de chicos, un grupo que se llama La Jauría, que es un grupo que viola masivamente a una niña y luego la hace desaparecer, y hay un grupo de policía especializada en crímenes de género que van a la casa de los violadores, digamos, por un lado, y por otro, a tratar de descubrir dónde está la chica. Entonces, dentro del grupo de La Jauría, que es un grupo de jóvenes de clase alta, que pertenecen a un colegio de clase alta de Santiago, había un chico que era parte del grupo de La Jauría. Y entonces los guionistas se les ocurrió que era súper buena idea que uno de estos chicos, cuando los incriminaban, y cuando se daban cuenta que los chicos eran culpables, sus padres lo mandaran a una clínica privada, a una clínica psiquiátrica de rehabilitación. Y en ese momento yo decía, pero eso es romper completamente el verosímil de la serie, porque ¿qué familia a un hijo que lo acusan de un crimen de esta naturaleza o de cualquier crimen va a mandar a su hijo a una clínica de psiquiátrica? ¿Y cómo además la policía va a permitir eso? ¿Y cómo los jueces van a permitir eso? ¿Y cómo el sistema va a permitir eso? Bueno, y hoy día hay un chico, Nano Calderón, que no sé si todavía sigue ahí, pero que acaba de estar encerrado en una clínica psiquiátrica. Entonces empieza a suceder también un fenómeno que es muy bonito, que es que si yo les hubiera dicho a ustedes hace 2 años atrás que estaríamos todos encerrados en nuestras casas porque una pandemia azota al mundo y íbamos a estar 6 meses o quizás cuánto esperando que llegue una vacuna para poder volver a relacionarnos y ver a las personas que queremos, no estoy tan segura que alguien hubiera creído que eso era real o era ciencia ficción. Y entonces, en definitiva, lo que empieza a ocurrir con el trabajo creativo a partir de la pandemia es que se corren los conos, se mueven los conos, y hay que dejarlos que se corran, porque en definitiva la creatividad también tiene que ver mucho con soñar, y a esos sueños nosotros siempre les ponemos límites a la hora de inventar, y yo creo que hoy día el terreno está abierto también para soñar con mucho más riesgo, y atreverse sobre todo a contar historias del futuro, que es una cosa que en Chile es muy escasa. En Chile nos gusta mucho contar las historias del pasado, pero somos muy malos para contar las historias del futuro. Y yo creo que hay una generación de jóvenes hoy día que probablemente van a ser, y son los alumnos de ustedes, que tienen muchos recursos para contar las historias del futuro, y yo intentaría animarlos a que se atrevieran, sobre todo hoy día, que el verosímil está completamente roto, porque cualquier cosa que puedan inventar es posible que sea real. Y entonces les quise regalar esta frase tan bonita que encontré acá, que dice que la verdad es más rara que la ficción, porque la ficción está obligada a ajustarse a las posibilidades, pero no así la verdad. Y es una frase hermosa porque efectivamente cuando construimos una ficción, no solamente nos estamos preguntando por el verosímil, sino que también nos estamos preguntando por la viabilidad todo el tiempo de esa ficción, porque hay que cruzarla con producción y con un montón de cosas. Yo los animo a que sigan cruzando las ideas con producción para que sean viables de hacer, pero tengo la sensación de que hoy día podemos pedirnos a nosotros mismos contar historias con un vuelo distinto y soñar más profundo, y aceptar también que lleguen personas con ideas mucho más locas y mucho más transgresoras de las que estábamos inventando antes de la pandemia, y abrazarlas sin miedo. Y voy a pasar a la segunda etapa de esta reflexión, que tiene que ver con los desafíos de nuestra industria, y creo que me voy a atrever a dar una perspectiva. Esto sí que es súper difícil, y traté de resumir lo que yo creo, pero vamos a ver si ustedes también lo comparten, y me encantaría
quizás escuchar algunas voces a través del chat cuando termine esta charla respecto a este tema. Yo creo que nosotros tenemos 4 desafíos por los que deberíamos trabajar hoy día, y muchos de estos desafíos tienen también que ver con escuchar lo que está sucediendo hoy día en nuestro país, con los movimientos sociales, lo que está pasando también con los movimientos feministas, en fin, con las voces nuevas que están surgiendo. Y creo que desde ese punto de vista hay 4 desafíos, y no solamente con eso, sino también con lo que está pasando con los streamings, con que las plataformas están poniendo los ojos en Chile, con que hoy día no es una ficción que podamos producir una serie para Netflix o para Apple y que nuestros contenidos viajen por el mundo. La serie El Presidente que hicimos el año pasado, y voy a contar anecdóticamente cómo surgió, surge de la mano de un periodista que llega un día a mi oficina con su librito, perdón, ni siquiera un libro, con una revista, con una historia que había reporteado él sobre Jadwe, que se llama Jadwe en caída libre, sobre Sergio Jadwe. Ese periodista se llama Rodrigo Fluxá, es un periodista de investigación, y él venía completamente enamorado de Jadwe. Yo no tengo la más mínima idea de fútbol, ni me interesa, con suerte sé que son 11 por lado corriendo detrás de una pelota, pero me pareció que ese tipo le brillaban los ojos de manera tan intensa cuando estaba contando esta historia, que me logró contagiar, y creímos que esa historia era posible de contar. Y en el camino nos dimos cuenta de que el proceso de investigación nos iba llevando por un camino hermoso, donde además era posible incorporar de manera natural elenco internacional, convocar directores de otros países y hacerla crecer más y más, y fue una historia que fue contagiando, ¿verdad?, a distintos personajes que se fueron sumando al proyecto, hasta que finalmente termina por sumarse Amazon, que estrena la serie, una serie hecha en Chile, con actores chilenos, con una historia chilena que parte de un periodista que vino con un reportaje en 200 países del mundo. Entonces, eso yo creo que es un ejemplo de lo lindo que es la trayectoria de las ideas y de lo posible que es producir hoy día en Chile. Y a propósito de eso, solo quisiera retroceder un poquito, porque me faltó decir en la primera parte que también es súper interesante ver las historias como si fueran o las ideas como si fueran el proceso creativo, en definitiva, como si fuera un sanguchito, ¿no? Que es como, está la imaginación ensanguchando la investigación, y por lo tanto partimos de una buena idea, de un soñar, de una imaginación, luego entramos en un proceso de investigación profundo, metodológico, donde dotamos a los equipos de experiencia y de conocimiento, y luego volvemos a la imaginación que nos ayuda a crear este mundo, a darle belleza, a darle verosimilitud, a hacerlo más grande, a buscar locaciones, a inventar un vestuario, en fin, para poder darle belleza. Y entonces el proceso creativo tiene eso muy bonito, que parte de la imaginación y termina en la imaginación. Bueno, perdón por la digresión, voy a volver entonces a los desafíos de la post-pandemia, para decir que yo creo que son 4 las cosas importantes que deberíamos tomar en consideración hoy día. La primera tiene que ver con diversificar las voces, voy a entrar en cada una de ellas. La segunda le llamé el peligro de la historia única. La tercera tiene que ver con la coproducción y la calidad, y la última tiene que ver con trabajar muy intensamente por contar desde Chile nuestra historia al mundo. Es decir, que esta chispita que se está aprendiendo hoy día, de poder nosotros con una producción de nuestro país aparecer en la pantalla principal cuando prendimos la televisión, que es un orgullo igual para nuestro país, y que no es solamente una cosa que está haciendo Fábula, es algo que están haciendo todas las productoras del país en distintas medidas, digamos, pero que es producto de mucho trabajo de los gremios también, no solamente de las productoras. Es un orgullo y hay que seguir cultivándolo, y sería una maravilla seguir cultivándolo también desde la academia, que muchas veces queda fuera como de este debate, pero que yo creo que es parte importantísima de este engranaje que llamamos industria audiovisual. Y entonces voy a hacer doble clic breve en cada uno de ellos, no sé cómo estoy con el tiempo. ¿Sí? Roberto, ¿voy bien? Ya, ok. En relación a diversificar las voces, me gustaría aclarar qué son las caras y las voces, y tiene que ver también con colaborar en disminuir las desigualdades en nuestro ámbito de trabajo.
tiene que ver también con romper los estereotipos que a lo largo de los años nosotros mismos en la televisión y en el cine hemos ido construyendo. Si nosotros logramos diversificar las caras que muestran nuestras historias, si logramos buscar elencos interesantes que logran romper los estereotipos de género, los prejuicios que hay en la sociedad respecto de las personas, vamos a ir rompiendo barreras que son relevantes y vamos a poner también nuestro oficio al servicio de una sociedad mejor, porque son precisamente esos prejuicios y esos estereotipos los que están dañando muchas veces a las personas y su convivencia. Y entonces, frente a la pantalla, también tenemos la obligación y el deber, y en eso también yo me hago profundamente responsable y estoy en ese proceso también, porque nos equivocamos muchas veces, o porque en definitiva tenemos que aceptar que todas estas reflexiones son parte de un proceso profundo y complejo. Yo creo que nosotros tenemos el debe de ir a buscar nuevas caras, de salir a las regiones precisamente, a buscar nuevos talentos, de buscar en la juventud, de buscar fuera de la caja, incluso no necesariamente actores para que puedan representar nuestra historia. Eso es lo que respecta a la pantalla. Y detrás de la pantalla también abrirnos a la idea y dejar de tener miedo a las voces diversas y distintas, que tienen mensajes raros o que no siempre son cómodos. Muchas veces esas voces también aportan a la construcción de un discurso social que nos permite dialogar, hacer que la sociedad dialogue. Y para eso no solamente las personas que representan nuestras historias tienen que ser diversas, sino que las personas que cuentan nuestras historias tienen que ser diversas y tienen que tener puntos de vista distintos, porque finalmente comprender al otro, su necesidad, genera bienestar y nos instala a todos en un mismo campo mucho más horizontal. Y eso a la larga hace que nuestras historias sean más humanas y que logren identificar de distinta manera. En segundo lugar, puse algo que se llama El peligro de la historia única, que es un título que me inspiró un libro. Yo les quiero recomendar, aprovechando, mira, lo tengo justo acá, este libro chiquitito, ¿ven? Lo chiquito que es, que vale muy barato, no sé, 3.000 pesos, y se llama El peligro de la historia única, y es un libro hermoso para las personas que estudian y que están inmersos en este mundo audiovisual. Pero lo que me inspiró no fue este libro, es una casualidad que le haya puesto este nombre a este pedacito de la charla. Lo que me inspiró es que creo que durante esta pandemia hemos visto resurgir o surgir un nivel de agresividad y violencia en las redes sociales tremendo, como la proliferación de funas y de cancelaciones, o de lo que se da a llamar la cultura de la cancelación, que no es más que censurar a otra persona por pensar distinto. Para mí el límite de la libertad de expresión está en los discursos de odio, que creo que son 100% inaceptable, pero anular el pensamiento distinto o anular completamente al que piensa diferente es un atentado contra el arte y contra la naturaleza provocadora del arte. Yo creo que desde ese punto de vista, esta cultura que durante la pandemia ha surgido con tanta intensidad, producto de las horas que pasamos en pantalla, y producto también de la impotencia que nos genera muchas veces que los sistemas no funcionan también, ¿no? O sea, es natural que las personas quieran tomarse la justicia de alguna forma cuando ven con impotencia que la justicia no funciona, pero muchas veces eso también genera un vicio que es el intentar omitir o anular por completo a las personas que no están en la esfera de lo políticamente correcto, ¿verdad? O sea, lo bueno es que hay una masa crítica, bienvenida a esa masa crítica, qué bueno que exista, pero no solamente es correcto escuchar a determinadas voces, es correcto ampliar eso. Y yo creo que hay un cierto grupo de la sociedad que es cada vez más grande, que busca la aprobación en ser percibidos como correctos o como intachables, y mi sensación es que es como si quisiéramos hoy día un mundo sin problemas, como un mundo sin diferencias por las cuales trabajar, un mundo que no tenga conversaciones agotadoras que puedan ser compartidas, esas conversaciones que nos gustan quizás a los más viejos, ¿verdad? Nos resulta mucho más fácil cancelar al que no sabe más que yo, cancelar al que no aprendió lo mismo que yo, que no supo decir lo mismo, de la misma forma en que yo lo dije, o que no tomó posición de acuerdo a lo que yo esperaba que hiciera. Y yo creo que eso no es justo y no es correcto, y que es mucho más lindo tener diferencias y trabajar por ellas. Y desde ese punto de vista creo que es relevante abrazar la naturaleza provocadora del arte, entregarse a la posibilidad de ser criticados,
entregarse la posibilidad de ser abuchados, porque esa también es la naturaleza de nuestro quehacer, generar reflexión a partir de dispositivos provocadores, y no estar buscando permanentemente el aplauso fácil. El aplauso es difícil, hay que ganárselo, y hay que trabajar en él con los instrumentos, evidentemente, que nos entrega la realidad, pero creo que hay una cosa, de todo lo malo que tienen los gringos, hay una cosa que es bien buena que tienen, que es que ellos entienden el error como un proceso de aprendizaje como un algo posible. Y eso es muy bonito, a mí me ha costado aprenderlo porque uno sufre los errores, y porque normalmente esta industria es cruel con los errores, uno es generalmente lo último que hizo, y por lo tanto, cuando uno se equivoca, como los errores que uno comete son tan públicos, el titular de la prensa, fracaso en el rating, fracasó esta persona, este proyecto que fue un desastre, en fin, y entonces uno empieza a tomarle miedo al error, y sin embargo, cuando uno empieza a conocer otras culturas, se da cuenta que en otras culturas que no son la chilena, se valora el error, y se valora porque es parte de tu aprendizaje. Si no te equivocas, ¿cómo aprendes? Y eso yo creo que si uno pudiera también desde la academia poder trabajarlo con los alumnos, esa tolerancia, la frustración, y al abrazar el error y querer los errores como uno quiere sus heridas, sería muy bonito, porque nos permitiría también que las personas que trabajan en esta industria sean mejores profesionales a la larga, si van a aprender de sus errores en lugar de taparlos y esconderlos debajo de la tierra. Yo empecé hace algunos años a poner, yo he hecho los programas desastres, pero los quiero cantidad, hice uno que se llama Colegas, imagínate una cuestión que eran 2 gallos que funcionaron horrible en un BATA, TVN, he hecho unas cosas espantosas realmente, y lo empecé a poner intencionalmente en mi currículum para recordarme todo el tiempo, y en mi LinkedIn para recordarme todo el tiempo que yo también soy eso. Porque si no también es re fácil que a la gente se le suban los humos a la cabeza, y es fatal. Bueno, y después tiene que ver también con la coproducción y la calidad. Aquí me voy a tener poco porque son más o menos obvios, son ámbitos, digamos, que son de relativa lógica, ¿verdad? Cuando terminemos y salgamos de acá, las productoras, el mundo audiovisual, la academia, todos vamos a terminar tan precarizados que realmente vamos a vernos en la necesidad de buscar alianzas, y eso nos va a obligar a buscar socios para poder llevar a cabo nuestros proyectos, y eso implica no solamente un ejercicio de humildad y de buscar el socio adecuado, sino que también de tener la fortaleza y la sabiduría en entender que ese socio probablemente va a tener una cultura súper distinta a la nuestra, y una idiosincrasia muy distinta y un talento muy distinto. Y eso implica aprender y aceptar que hay distintas formas de llegar al mismo resultado, y cuesta mucho, y lo digo por experiencia propia, cuesta mucho las primeras veces que uno coproduce. A nosotros nos ha tocado producir con gente de diferentes nacionalidades, y es impresionante cómo los que están al lado, por ejemplo los argentinos, tienen una idiosincrasia y una forma de hacer las cosas completamente distinta. Entonces la primera vez que uno se enfrenta a eso da terror, porque escuchas, no tengo idea, por ejemplo, los chilenos somos súper buenos para guardarnos las cosas y decirlas después. Los argentinos vomitan todos, se gritonean entre ellos, y al segundo se están tomando una cerveza, pero el chileno que estuvo en esa pelotera cree que pasó algo terrible. Y entonces, cuando empezamos a coproducir, nos encontramos con eso en distintos niveles, y no solamente cuando coproducimos con personas de otras nacionalidades, sino que nosotros mismos, lo diferentes que somos los de Concepción que los de Valparaíso, los de Santiago que los del norte, y también los distintos que somos entre compañías. Es decir, cuando busco un socio coproductor, que puede ser otra productora o puede ser un canal de televisión, arrastramos incluso una cultura corporativa diferente, personalidades distintas, historias de humanos distintos, y entonces hay que aprender a respetar esas culturas y a tratar de tomar lo mejor de ellas para poder fortalecer y ponerse al servicio de la obra, que es finalmente lo más relevante. Y bueno, y la calidad, que es algo que va a haber que resguardar y cuidar con pistolas, porque en definitiva una vez que nos suelten con todo lo que supuestamente hemos creado en estos meses que estamos encerrados, vamos a salir todos a producir al mismo tiempo, y yo creo que eso va a generar una tremenda oportunidad, especialmente para la gente joven y talentosa, de poder incorporarse al grupo de trabajo que anteriormente probablemente trabajaban con los mismos de siempre, porque cuando se suelte esta pandemia y empecemos a producir, probablemente va a haber un volumen relevante de producción que cubrir.
Y finalmente, bueno, quisiera decir que el desafío más lindo probablemente de la pospandemia va a tener que ver con trabajar todos juntos desde la academia, desde la producción, en fin, para poder contar nuestras historias desde Chile, y no solamente porque Chile es bonito y tiene set increíble, y tiene la Isla de Pascua y la cordillera y la isla de Juan Fernández y el desierto de Atacama, sino que también porque tiene creadores y creadoras fascinantes, llenos de historias preciosas que contar. Nuestra historia, nuestros dolores y nuestras alegrías son interesantes, hoy día le interesan al mundo, y si buscamos diversidad en ello y somos capaces de contarlas con verdad, yo creo que vamos a convertir a nuestro país en un polo de producción muy atractivo para el mundo. Estoy muy convencida de que eso va a ser así. Y me callo un rato. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Fantástica presentación. Ahora vamos a tener unos 15 o 20 minutos de consulta, y me gustaría a mí comenzar porque me gustó mucho esto que hablaste de lo ético en el trabajo, y bueno, todo el mundo sabe cómo es Fábula, una productora que hoy día podría decirse que es una gran productora, tanto de contenidos para cine como para televisión, pero también en publicidad. Me sorprendió esa parte de Fábula que yo la desconocía, estuve investigando un poco. Uno se acuerda de las películas, no sé, de No, Gloria, Jackie, El Club, una cantidad de películas que son fantásticas, una mujer fantástica, eh, pero, y obviamente el lado televisivo, pero también en publicidad. Pero quería hablar un poco del tema ético porque me pareció súper interesante lo relevante que es la convicción al momento de crear. Cuando tú hablabas de lo importante de lo ético y también del ser tolerante al otro y no cancelar, yo creo que Fábula ha hecho un gran trabajo al momento de poner temas interesantes. Entonces, en su línea editorial también está esa idea de ser punta de lanza en lo que son los temas relevantes para el país. La primera pregunta tiene que ver un poco si tú llegaste a Fábula o te llamaron a Fábula. Y después contarnos un poco cómo es trabajar con convicción, porque creo que es muy rico eso de poder trabajar con convicción. Sí, muy bonito. Sí, no, yo creo que lo que tú señalas tiene que ver con dos cosas. La primera es que Fábula es una productora muy de autores, muy de directores, y entonces lo que tiene son voces diversas. La voz de la María Rivas, que es la directora de Joven y Alocada, es completamente distinta a la voz de Sebastián Lelio, que a su vez es completamente distinta de la voz de Pablo Larraín o la de Gaspar Antilo, que son los directores que trabajan más con nosotros. Hoy día tenemos la fortuna de estar trabajando también con la Maite Alberdi, con la Lucía Puenzo, con la Natalia Beristain, en fin. Y creo que también hay algo muy bonito, que es que cada una de las personas que dirigimos un área, yo dirijo el área de televisión, pero tengo una compañera que dirige el área de cine, otra compañera que dirige el área de publicidad y un compañero que dirige el área de producción, de servicios de producción. Tenemos también la libertad de imprimirle una cierta impronta a nuestros proyectos, de acuerdo a nuestros propios intereses o a las reflexiones que estamos haciendo en determinado momento. Y por lo tanto, lo que hemos logrado, creo yo, es entender que cuando nosotros hemos hecho el intento de hacer proyectos como utilitarios, entre comillas, no nos ha ido bien, nunca. O sea, cuando tratamos de seguir lo que está de moda o pensar algo que pueden ver que no nos funciona. Lo que nos funciona a nosotros es estar atento a los procesos sociales y tratar de tomar de ellos un cierto ADN para transformar eso en reflexiones, en historias, en fin, que nos permitan tomar eso de la realidad y transformarlo, ojalá en la medida de lo posible, en entretención también, porque estamos en una industria del entretenimiento y ahí hablo yo mucho más por mi área de televisión, pero también en obras más artísticas, ¿verdad? Que es un poco la diferencia entre la televisión y el cine, que cada vez se empatan más también, ¿verdad? Como cada vez empiezan a diluirse los límites entre una cosa y la otra. Sí. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, por supuesto. Y
Y a propósito de televisión, que es tu área específica, yo recuerdo que hace unos 15 años atrás uno hablaba de la democratización de la producción Sí, televisiva. No sé si te acuerdas que se iba a democratizar y que todo el mundo iba a hacer videos. Y efectivamente hoy está ocurriendo eso. No sé si de muy buena calidad, pero TikTok, YouTube, o sea, estamos llenos de mucha información comunicacional. sí, Eh, y es interesante lo que está haciendo Fábula en el área de televisión, porque ustedes han optado un poco por salir de la televisión tradicional, digamos, que es otra de las crisis que ha habido con esta democratización del audiovisual, y se han ido mucho al streaming. ¿Cómo ves sí. el futuro? ¿Cómo ves el futuro del ámbito audiovisual y del ámbito de la publicidad, incluso si uno puede extenderlo un poco más, porque las redes sociales están llenas de publicidad y es más fácil de entender, pero en el Sí, audiovisual ustedes se fueron hacia el streaming. sí, fue un proceso súper doloroso, súper triste. Fue un proceso triste para mí en lo personal porque yo venía de esa formación. Yo trabajé 15 años en la televisión abierta, en Chile, en el corazón de la televisión abierta, de Chilevisión, de TVN, en los equipos ejecutivos que lideraban la programación en distintos puestos, digamos, pero siempre desde muy joven en los equipos de programación, ya sea a cargo del desarrollo de proyectos, a cargo de áreas de telerrealidad o viendo la parrilla programática de los canales, y por lo tanto cuando yo llegué a Fábula, a fundar el área de televisión, naturalmente empecé por ahí, y desarrollamos proyectos preciosos como La Vega, como Proyecto Arca, como, bueno, en fin, hicimos yo creo que por lo menos 12 proyectos para televisión abierta, hasta que de pronto también empezó a pasar, hicimos Chile Secreto también, con Jorge Baradit, y por proyectos preciosos. Y la verdad que en la medida que empezó a pasar el tiempo, lo que empezó a suceder también es que la sensación que teníamos era que la producción independiente no era bienvenida en los canales de televisión. Eh, Primero, a través primero, digamos, la primera señal fue la baja inversión en los proyectos que la producción independiente hace, es decir, la producción independiente quedó relevada a espacios no relevantes en los slots programáticos, fines de semana, en la mañana, en la tarde, donde no hay presupuesto que resista, y también, por otro lado, una desidia a la hora de escuchar los contenidos que nosotros teníamos para proponer. Y entonces empezó a haber un momento hace 3 o 4 años atrás en que nos empezamos a sentir no bienvenidos también. Y por otro lado, también a tener otras inquietudes, porque también estábamos mirando el mundo, íbamos a los festivales, a los mercados en el mundo y nos dábamos cuenta de que había un universo de posibilidades donde efectivamente el valor creativo sí era valorado. Eh, porque lo que empezó a suceder en la televisión abierta también es que las productoras creativamente estábamos compitiendo con los productores de adentro de los canales. Lo que sucede es que la televisión es pantalla, pero al mismo tiempo es producción también. Es creatividad, existen equipos al interior de los canales creando, y por lo tanto se producía ahí un choque de intereses que era muy difícil de superar. Y entonces en las plataformas no sucede eso. En las plataformas lo que sucede es que al ser solamente emisores y no ser productores, cuando tú llevas la idea, eres respetado y súper bienvenido, porque eres el portador de la creatividad. Y esa cuestión es maravillosa. Y bueno, y a nosotros se nos dio muy bien además también esa reflexión en nuestro proceso y a la hora de crear una estrategia para salir de la televisión, digamos, de Chile, que yo estoy siempre abierta a volver porque me encanta y le tengo mucho cariño, gratis, para todo, me encanta ser bienvenida ahí. Eh, este transitar hacia el streaming, ¿verdad? Que se produjo de forma natural y que tuvo además entre medio la coyuntura del Oscar, que nos ayudó mucho, nos abrió muchas puertas. Y entonces se dio que al mismo tiempo nosotros habíamos creado una librería de proyectos interesantes para el streaming, historias de ficción interesantes, entre ellas La Jauría, El Presidente, en fin, hace 3 o 4 años atrás. Eso se sumó al Oscar y eso se sumó a que las plataformas empezaron a mirar Chile. Y todo eso generó como un momento virtuoso que permitió que nosotros entráramos con 2 producciones al mismo tiempo hace casi 3 años atrás, que son las que se estrenaron ahora, que es más o menos los tiempos que tienen este tipo de procesos. Y para conocer un poco cómo les ha ido porque el streaming a veces es un poquito celoso de dar información, pero me imagino que ustedes sí se las dan. ¿Cómo le ha ido al presidente o a la Jauría en el streaming? Y si las vamos a ver pronto en televisión abierta en Chile.
Sí, el presidente no. El presidente no muy pronto, porque el presidente tiene un acuerdo global, se estrenó en muchos países y tiene es una licencia más larga. La Jauría sí, la Jauría a partir de noviembre debería estar en televisión nacional, porque la Jauría es un proyecto que se ganó un fondo del Consejo Nacional de Televisión y tiene también a TVN como socio. Así que la Jauría sí, sí se va a ver. Les ha ido bien, Y, ambas. Han sido bastante reconocidas, no solamente en Chile. La Jauría en Chile fue bien, bien un suceso, fue un proceso muy emocionante para todos nosotros y todas nosotras, porque es un proyecto eh, que despertó mucha identificación y que la gente lo comprendió como un proyecto muy, muy contingente, se apropiaron mucho de él. Fue muy bonito lo que pasó. A mí me llegan mensajes de repente de papás que me dicen, y mamás que me dicen, por primera vez pude hablar con mi hijo de cosas difíciles gracias a que vimos juntos la serie. eh, y por otro lado, yo creo que interpretó a un grupo de personas que hasta el momento no habían tenido una voz tan directamente representada en una ficción, que es la voz de las jóvenes, digamos, que están hoy día en las calles con sus demandas, en fin, de los grupos más feministas. Y a mí me gustó que eso funcionara, porque había un riesgo también de apropiación cultural ahí, y entonces a la hora de escribir la serie, intentamos ser súper respetuosos con esto, estudiar bien, tratar de que esas voces tuvieran una participación también para poder darle realidad a ese mundo y que no pareciera un aprovechamiento, porque realmente las mujeres que estábamos detrás del equipo queríamos representar esa realidad y la sentíamos como propia. oye, Ángela, nos escribió Fernando Acuña, me imagino que, no sé, si es el mismo Fernando Acuña que conocemos todos. El mismo que Eh, yo lo cambié, ¿te fijas? tú lo invitaste. Saludos a Fernando entonces. Fernando hace la siguiente consulta. Pregunta si, ¿qué medidas debiera tomar TVN para superar su situación actual? Le Una encantan esas pregunta. preguntas, le encantan esas preguntas a Fernando Acuña. Yo, Fernando, no soy un oráculo, soy una humilde profesora, dirijo una profesora de la Universidad Católica, no tengo idea, yo dirijo una productora, estoy demasiado lejos de ese mundo hoy día. Pero sí lo que sé es que TVN debería recuperar una voz relevante en la sociedad, o sea, debería tratar de sustraerse un poco del rating y de las temáticas superficiales que hoy día están dando vueltas por ahí en el mundo del entretenimiento, y tratar de profundizar en el entendimiento de lo que está sucediendo realmente hoy día en nuestro país y en el mundo. Creo que lo que tiene que hacer TVN es proponer contenidos que sean relevantes para la sociedad. Eso es mi mirada. Sí, hay un comentario de Rodrigo Castillo que en el fondo habla de la convicción que hay que tener. Es muy importante la convicción, no siempre los proyectos van a salir o van a estar financiados. De hecho, la mayoría de las veces no salen los proyectos, no se Eso pueden es cierto. financiar. Pero él habla de que ahora uno puede tener en YouTube su programa de televisión o puede autopublicarse. Así que Sí, felicitaciones ahí a sí, Rodrigo. Rodrigo, normalmente, claro, efectivamente hay un proceso, uno parte con una idea y cuando empieza a chocar con la realidad va transformando su proyecto en un proyecto de YouTube o en lo que sea, y lo importante es tratar de darle vida a ese proyecto que parte a veces como un guión, puede terminar como un libro, una novela publicada, incluso en un blog. Lo importante, yo creo, que cuando alguien quiere mucho su idea, la dé vuelta hasta que la logre hacer realidad. Pero sí, o Tenemos sea, otra por ejemplo, pregunta. nosotros Sí, metemos uno de 15, o sea, que metemos un gol de 15, no es que cada idea que se nos ocurra se transforme en realidad. por supuesto. Hay una consulta, no sé quién es Villa, el apellido, A Villa, eh, que habla de un tema bien interesante que es el tema infantil, la programación infantil. Sí. Eh, ¿Cómo está Fábula con la programación infantil? Nosotros hemos hecho cosas infantiles, pero no, mira, aquí estoy viendo. Ya, mira, nosotros hicimos, la cosa más linda infantil que hicimos se llama Mazapán Animado. Y es una serie de animaciones con las canciones de Mazapán, que fue muy linda, que fue una idea que surgió, bueno, voy a quebrarme esta vez, fue una idea que se me ocurrió a mí cuando mi hijo era muy, 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 muy guaguita, yo le quería poner las canciones de Mazapán que a mí me gustaban, y me di cuenta que en YouTube había puras animaciones como hechas con mucho cariño de personas para sus hijos, pero como en Paint, y me pareció que este Mazapán me parece hasta el día de hoy, es uno de los legados musicales más relevantes de la historia de Chile, y que meritaba tener unas animaciones más poderosas. Y bueno, ahí junto con
equipo de Pájaro, la productora Pájaro, buscamos a una productora que fuera especialista en ello, y trabajamos estas historitas chiquititas, para YouTube, y hay un canal de YouTube que se llama Mazapán Animado. Pero a mí me encanta la audiencia infantil, yo no entiendo mucho ese mundo, pero lo estoy explorando. De hecho, en este mismo momento me estoy leyendo una saga de 4 libros, unos libros infantiles, para ver si soy capaz de hacer una serie para pequeños. Pero es un desafío, no lo sé hacer. Yo creo que el ingreso de Disney al mercado va a generar más demanda, y tengo entendido también que Netflix está buscando historias para las audiencias más infantiles. Y TV Educa también va a ser está haciendo un aporte ahí Sí, en el tema infantil. Sí. efectivamente. Un par de preguntas más, Ángela, porque ya estamos casi en el tiempo. Estamos colocando en el chat también un link para que puedan responder una encuesta, así que a todos los participantes, por favor, si pueden hacer la encuesta. Es de la jornada en general. Y me gustaría consultarte a propósito de una productora como Fábula, donde tiene mucho talento de distintas áreas, un poco como es la escuela de comunicación, como es el área de las escuelas de diseño y comunicación, un poco como nosotros, que hay carreras de actuación, hay carreras de publicidad, hay carreras de relaciones públicas, audiovisual, sonido, diseño de vestuario. ¿Cómo tú complementas todas esas áreas? ¿Cómo es el trabajo desde las distintas disciplinas y cómo captan talento de esas distintas disciplinas? Sí. Nosotros tenemos estas 4 áreas que mencioné antes, que son televisión, cine, servicios de producción y publicidad. Y bueno, cada área tracciona sus propios proyectos, pero también es bonito cuando se generan interacciones, y las interacciones más bien tienen que ver con lo que mencionaba antes. ¿Cómo se llamaba la persona que hizo el pregunta? Es que dice, no encuentro a la persona que hizo la pregunta, pero tiene que ver con lo que estábamos conversando recién, con cómo los contenidos pueden transformarse. Y entonces lo que hemos ido creando, que es un poco nuevo, que diría yo que lleva recién algunos meses, es que hemos sido capaces también de transformar nuestro proyecto. Un proyecto que nace como una serie de televisión empieza a ser una película, o una película se transforma en serie, por lo tanto empieza a haber como interacción entre las áreas, dado que Una también transmedia. sí, porque también se empiezan a complementar. Sucede que muchas veces nos llega un pedido, por ejemplo, y no sabemos si es un servicio de producción, un branded content, si ese branded content es una serie y es televisión o es publicidad, o después, por ejemplo, nos encargan, no sé, una trilogía de película. Entonces, como es para la televisión, yo pienso que es televisión, pero mi compañera que es de cine piensa que es cine, porque igual son películas, y entonces un poco tiene mucho que ver con lo que planteaba en la serie, y entonces es mejor colaborar que competir, en lugar de estar peloteándose de quién es el proyecto y tratando de descifrar si es cine o televisión o publicidad o nada. Es mucho mejor colaborar, porque la verdad es que yo creo que hoy día estamos en un territorio en que nadie tiene tanta claridad respecto de los géneros y los formatos. Hay un proceso de transformación muy rápido y muy profundo en el mundo audiovisual, donde efectivamente los géneros se empiezan a confundir, y es más bonito pensar que todos somos capaces de hacer todo. Y en relación a cómo elegimos las personas con las que trabajamos, yo creo que no, a mí en lo personal, son distintos procesos en las distintas áreas, pero a mí en lo personal, yo me fijo mucho en las ganas de las personas, como en el entusiasmo. A mí me resulta esa hambre de gente joven que quiere trabajar y que insiste y que se la juega. A mí eso me llama mucho la atención, siempre me ha gustado mucho, de ser porque me veo yo misma reflejada. Cuando recién empecé mi carrera y tocaba la puerta y la tocaba hasta que me la abrían, eso a mí me encanta. Encuentro que es una actitud para entrar al mundo audiovisual muy bonita. Y la segunda tiene que ver con la amplitud de registro. Esa cuestión para mí es relevante. O sea, hoy día yo estoy dirigiendo el área de televisión de esta productora, y mañana podría ser asistente de producción también. Y en la serie muchas veces lo hago. O sea, he salido a grabar de repente no sé, agarrando al director para que no se caiga mientras el director tira la cámara, porque no,
Digo, esa flexibilidad, ese entender que nuestro oficio no es jerárquico, sino que es dinámico, me parece súper relevante, es un atributo que los jóvenes deberían tener, el ser capaces de jugar en muchos puestos distintos, ponerse distintas camisetas y hacerlo bien. Bueno, Ángela, te queremos agradecer desde la escuela, del área de las escuelas de diseño y comunicación, con tu charla, con tu conversación, estamos terminando esta jornada, que fue una jornada bastante larga, porque empezamos a mediodía con nuestra directora de escuela, con Angelina. Voy a estar Por súper supuesto. cansado, gracias por escucharme. Mira, y tuvimos buen rating, así que... Ay, qué bueno, lo más importante. y muchas No, felicitaciones también. Así gracias que, por quedarse. sí. Bueno, agradecerle a los profesores de la escuela, desde Concepción, desde Santiago, desde Viña. Sé que algunos me whatsappearon por ahí, venían incluso en la carretera escuchando la charla. Eh, Así que muy agradecido. Por favor, contesten la encuesta, que es bien importante, porque la Ali File ahí la está diciendo, y no está malo decir los créditos finales. Nuestra directora de escuela, Angelina Bagrela, los subdirectores, nuestros 4 subdirectores, todos los analistas, Juan Cox y el equipo de la cantera detrás de cámaras, que sufrieron un poquito hoy día, pero al parecer esta última charla salió impecable, así que felicitaciones a todos, pero especialmente a los profesores, que hemos empezado este segundo semestre con todas las ganas, con toda la convicción, que sea un excelente semestre. Así que muchas gracias, Ángela, y muchas gracias a todos. Gracias, un abrazo. Que tenga lindo fin de semana. Nos vemos. Chao, chao.